el aislamiento que tiene la punta ahora, la división que tiene por las vías del tren y la poca población que hay. Tampoco hemos detectado que no tiene un núcleo urbano como que lo puedas considerar pues eso, como un núcleo donde acudir. No tiene tampoco dotaciones, entonces pues son cosas a tratar. Como planteamiento hemos considerado que tratar el barrio como una futura ciudad jardín podría ser interesante y también enfocada tanto teniendo en cuenta la gente que ya vive allí como a lo mejor enfocarla para gente mayor o modelos de familia jóvenes donde echen como raíces en este barrio. Así encontrar un equilibrio entre la vivienda y todo lo que sería el ocio y los equipamientos, yendo desde la escala de barrio hasta la escala más pequeña de la cotidianidad, con la perspectiva de género. Creando también un espacio público dinámico y dando jerarquía a los distintos espacios públicos. Sirviéndonos de la huerta como espacios verdes, además crear también jardines, pero estos espacios no pueden ser de escalas muy grandes, tienen que ser escalas pequeñas, puesto que tienen que ser espacios próximos que la gente los sienta como suyos. Esto genera una sensación de seguridad, porque al ser espacios pequeños son espacios que se viven y no hay manera... O sea, no hay mejor manera de darle seguridad a un espacio que un espacio vivido. Luego también la carencia de transporte público que hay, tanto desde la punta hacia el exterior como dentro del barrio, de poder ir de un sitio a otro. Entonces hemos planteado algunas alternativas que podrían ser, como ya existen en otros países, a lo mejor un pequeño bus con un precio razonable y económico que te pueda llevar de un sitio a otro, fomentar el uso de la bicicleta, creando carriles bici y también toda la infraestructura de calles, de aceras y pues apropiarse un poco del espacio público. Eso sería lo que sería de puertas hacia afuera y luego entrando dentro de la vivienda, siguiendo con la tipología que hay hasta ahora, queríamos plantear nuevas viviendas, como ya he dicho, enfocadas hacia nuevos modelos familiares que echen raíces ahí y a gente mayor, y seguir en planta baja, porque además eso también nos ayuda a apropiarnos del espacio público y a sentirlo como nuestro. Y de alguna manera que esa vivienda se prolongue a la calle. También hemos comentado en este punto que, como ya nos han explicado, hay mucha población de etnia gitana y esta población le gusta mucho vivir en la calle. Entonces, si de algún modo sienten que ese espacio también es suyo, se les hace la vida mejor. Y luego también todo esto depende las nuevas viviendas de los modelos de familia que van a venir. Entonces, esas viviendas hacerlos acorde a ese modelo de familia. Y nada, y por último, crear espacios abiertos y flexibles que puedan evolucionar, variar según, como ya he dicho, el tipo de ocupaciones. Y ya está. Yo no